Comenzamos con la primera unidad de tercero medio, diálogo, literatura y efecto estético. Para comenzar, reflexionemos acerca de qué conlleva la literatura. Podemos pensar que es el conjunto de textos que está relacionado con estos tres grandes géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático, además de este cuarto género que no muchos consideran, pero que es el ensayo, y luego el efecto estético. Cuando hablamos de estética, quizás podemos pensar en estos lugares en donde embellecen a la gente, pero ¿cómo esto se va a relacionar con lo que es la literatura? Para iniciar, vamos a definir lo que es la estética. La estética proviene del griego aesthetique, que significa dotado de percepción o sensibilidad. Los filósofos Platón y Aristóteles vinculan esta palabra con la percepción de la belleza, cómo nosotros logramos visualizar la belleza, y acerca de esto, cómo éste influye, cómo ejerce cierta influencia sobre nuestra mente. Además indican a la estética como la teoría de la belleza y la filosofía del arte. ¿Qué es el efecto estético? Recordemos que el título de la unidad es literatura y efecto estético. Se va a entender por efecto estético al hecho de lograr percibir el impacto de un objeto o un fenómeno, en este caso literatura, un texto que consideremos bello, es decir, que está bien hecho tanto en su forma como en su contenido y que nos produce o suscita sentimientos y emociones. Si lo llevamos a la literatura, vamos a estudiar en esta unidad el hecho de qué impactos, qué nos provocan, qué sentimientos, qué emociones, cómo nos sentimos frente a una obra literaria. ¿Qué es la estética según la filosofía? Lo que aparece proyectado es la portada de un video que ustedes deben visualizar, que aparece en la guía que les envié para esta semana. Dentro de ese video se explica la concepción de estética desde la filosofía, y lo primero que se señala es que la estética es la reflexión filosófica sobre la actividad artística, es decir, sobre sus productos. ¿Cuáles son estos productos de la actividad artística? Las obras de arte. Y además se estudia el valor que se relaciona con ellas. ¿Cuál es este valor? La belleza. Entonces, la estética va a ser la reflexión filosófica sobre las obras literarias y la belleza de estas. Kant, en su obra Crítica del Juicio, señala que la estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación es el arte. En resumidas palabras, Kant señala que la estética vendría a ser la reflexión sobre los problemas del arte. Y volvemos al origen de la palabra, etimología, a estéticos, que significa lo que afecta a los sentidos. Continuamos con la definición de estética desde la filosofía. Se señala además en ese video que es la manera en que una persona percibe un objeto desde sus sentidos y considera las sensaciones que ese objeto le produce. Además señala que en toda experiencia artística debe haber un sujeto y un objeto. El sujeto quien aprecia y el objeto es lo apreciado. Para que esta interpretación se lleve a cabo y tenga un sentido, debe estar siempre asociado a un contexto. Si esto lo relacionamos con los contenidos que hemos estado viendo, el lenguaje, cuando hablamos del esquema de la comunicación de Jacobson, tenemos un emisor, un mensaje, hay un receptor, un código, un canal y un contexto. Si aplicamos este esquema de la comunicación, podemos entender que el emisor va a ser el sujeto que va a apreciar al objeto, ¿cierto? Y recordemos que en el esquema de la comunicación el contexto es fundamental porque está entregando los rasgos socioculturales. ¿Qué tipo de cultura, qué tipo de política, qué tipo de sociedad queda de manifiesto que le va a dar sentido a dicha interacción entre emisor y receptor? Lo mismo se puede evidenciar en esta concepción que se acaba de explicar, que en toda experiencia artística hay un sujeto y un objeto asociado a un contexto.
necesitamos conocer ciertas características socioculturales que le den sentido a esta interacción. Además, señala lo que es el goce estético. El goce estético compromete no solo los sentidos, no es algo que yo puedo visualizar, puedo tocar, puedo oler, sino que también considera los aspectos emocionales e intelectuales. ¿Por qué? Porque yo cuando visualizo una pintura, cuando visualizo una escultura, yo siento ciertas cosas. Ahí influyen los aspectos emocionales, ¿cierto? ¿Y cómo va a influir o cómo se va a evidenciar el aspecto intelectual? Porque yo al visualizar un cuadro, una escultura, yo voy a pensar ciertas cosas, yo voy a tratar de interpretar esta escultura. En el video hace referencia a la pintura Guernica, en donde mucha gente puede pensar que es algo sin sentido, que es caótico, pero hay otra gente que a nivel intelectual va a interpretar esta pintura como la representación de las guerras, de la hambruna, a lo mejor de ciertas calamidades en el mundo. Ahí es donde este goce estético va a entrar en juego y va a afectar no solo los sentidos, que va a ser el visualizar, sino también la emocionalidad y la inteligencia de quien aprecia esta obra artística. Y además señala la filosofía que el goce estético conlleva una reflexión sobre lo que se está apreciando. ¿Qué es la estética y la belleza? La estética se ha asociado a la belleza sensible, a lo que nosotros podemos tocar, podemos visualizar, podemos tener al alcance, que está presente tanto en el arte como en la naturaleza. La belleza en la naturaleza se nos ofrece de forma espontánea, como una propiedad de la realidad. Y además se nos señala que la belleza se nos muestra como una creación humana de carácter subjetivo, es decir, desde la parte irracional en donde va a influir nuestro sentir, las emociones. ¿De qué forma la belleza es una creación humana? Producto de la manipulación de la materia, por parte de un trabajador, de un artesano, de un artista, se lo llama la literatura por parte de un escritor. El segundo video que ustedes van a analizar en el Prezi, en el link que va en las guías que le envié, es el concepto de belleza desde la filosofía. ¿Qué es la belleza? Lo primero que se señala es que es un valor, y como valor, al igual que el bien también es un valor, ¿cierto? Tiene un opuesto. El opuesto del bien es el mal. El opuesto de la belleza vendría a ser lo feo, lo horripilante, lo antiestético. Ahora bien, ¿la belleza es subjetiva o es objetiva? ¿Es algo en sí mismo? ¿Es algo apartado de nosotros? ¿Es una realidad exterior a nosotros o se construye dentro de nosotros mismos? Además, la siguiente interrogante que se señala es: ¿la belleza la captamos a través de los sentidos, a través de las emociones, o lo hacemos mediante la inteligencia? ¿Cómo yo sé que algo es bello? ¿Y cuál es la importancia de la estética para la belleza y de la belleza para la estética, ¿cierto? Si nos remitimos a Platón, la belleza está asociada a la armonía y a la proporción. Es decir, de acuerdo a Platón, algo es bello en la medida en que es armónico y es proporcional. Recordemos esta escultura y toda esta diagramación que hizo Platón para explicar las proporciones humanas, ¿cierto? Y para explicar lo que era la belleza en cuanto a armonía y proporción. Además, Platón señala que la belleza es independiente de lo físico. ¿Por qué? Porque está más allá de lo sensible. Lo sensible es lo que nosotros podemos ver de forma inmediata, el mundo que nos rodea. Platón además creía que había una belleza universal, perteneciente al mundo inteligible, y que la realidad sensible era una copia de la belleza universal. Y las cosas no eran bellas en sí mismas, sino que eran producto del ser copiadas. Algo es bello
no sé, un cuadro es bello o el cuerpo humano es bello en la medida en que es una copia de la belleza universal perteneciente al mundo inteligible. De hecho, en el video que ustedes van a ver en el Prezi, aparece la explicación de por qué Platón está señalando hacia el techo y todo lo demás. Va a ser relevante, sí, pero centrémonos en lo que es la concepción de la belleza para Platón. ¿Qué es la belleza? Según la filosofía, y continuamos con las definiciones. Montesquieu, filósofo, señala que la belleza es subjetiva, es decir, que pertenece a nuestros sentimientos y que va a depender de cada sujeto. ¿Por qué? Porque depende de los sentimientos del espectador frente al objeto. Si visualizamos el cerdo que está muerto, abierto de par en par, en la imagen que aparece al costado, mucha gente podría pensar que es bello, que es artístico, pero a otras personas les podría dar cierta repulsión o podrían considerar que no es arte, que no es bello. Entonces va a ser una característica subjetiva la belleza. Y va a depender de cada uno de nosotros, de nuestras creencias, de nuestro sentir. Max Scheler señala que la belleza se capta por la vía emocional, es un percibir sentimental. Y este modo de percepción se va a diferenciar de los sentidos y de la inteligencia. Además señala que muchas personas están incapacitadas para percibir cierta belleza. Si continuamos con lo que es la estética, ya hemos hablado de la estética, hemos hablado de la belleza, entonces tratemos de resumir un poco los conceptos. Vamos a señalar de la estética que es un concepto variable. Si tenemos en cuenta que todas las culturas nos muestran una gran variedad de instituciones, de costumbres, de arte, pintura, esculturas, libros, podemos decir que, en el fondo, el arte es una constante cultural. Y al ser una constante cultural, va a tener ciertas características que culturalmente de un sector, de una época, de un territorio, van a ser bellas y estéticas. Además, este concepto va a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si la belleza fuese solo una emoción subjetiva? ¿Es lo mismo el desnudo artístico o el desnudo provocativo? ¿Cómo yo los diferencio? ¿En qué está la diferenciación de ambos? Si no fuese subjetiva, la belleza, el cuerpo, y vamos al ejemplo del cuerpo desnudo artístico y el cuerpo provocativo, ambos debieran ser estéticos y bellos. Pero hay una línea que va a marcar la diferencia entre lo que es el arte y lo que es lo no artístico, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esta línea divisoria encontramos la subjetividad de la belleza y de la estética. Son estas creencias, estos límites en el fondo, esta normativa que nos dice sí, esto es arte, esto es estético, esto es bello y esto es más bien sucio, antiestético, no artístico. Si continuamos con la siguiente interrogante, ¿es lo mismo Beethoven que el cantante de moda? Se aplica la misma reflexión, el mismo análisis que en el ejemplo anterior del desnudo artístico y el desnudo provocativo. Porque si la estética y la belleza fuesen objetivas, independientes del sentir de la emocionalidad de cada uno de los individuos, tendríamos que decir que Beethoven y la música, en el fondo, ambos son música. Ambos, de cierta forma, armonizan. Ambos transmiten algo. Por lo tanto, esta línea divisoria también de la subjetividad va a marcar la diferencia entre ambos estilos musicales. Si continuamos con lo que es la aproximación al concepto de estética, debemos decir que los objetos estéticamente contemplados se convierten en símbolos del ser humano y sus inquietudes. Y vemos claramente la imagen de Medusa decapitada, símbolo entonces de lo que es el ser humano y su
gran inquietud existencial. Hemos hablado de lo que es la estética, de lo que es la belleza, pero hay un concepto que está quedando ajeno a todo esto y es la antiestética. ¿Qué es la antiestética? Es lo horrendo, lo grotesco, lo desconcertante, es aquello que nos impacta. Y esto también puede ser bello, también puede ser de cierta forma no estético, porque no cumple con ciertos cánones, pero en el fondo también es belleza. ¿Por qué? Si nos cuestionamos, la representación de una tortura, por ejemplo, o de un suplicio inhumano, ¿puede ser bello? ¿Puede haber placer en visualizar lo que es el dolor ajeno o incluso el propio? Esto si lo llevamos retratado y ejemplificado con la obra del Marqués de Sade, donde se habla de lo que es el dolor ajeno, de cómo se siente placer en el fondo al ver, al provocar dolor en otra persona, también tenemos que decir que es arte y en cierta forma es belleza artística. Si continuamos dentro de esa línea, debemos decir que esta reflexión artística, esta reflexión sobre la estética y su aplicación en las obras de arte, aparece en el prerromanticismo del siglo XVIII y se acentúa con lo que es el romanticismo del siglo XIX. Si lo retratamos con un autor muy conocido, Edgar Allan Poe, demuestra cómo el principal objetivo del arte es provocar una reacción emocional en el receptor. Recordemos que él escribió El gato negro, El barril de amontillado, Corazón delator, y en todas ellas hay cierto elemento de horror, de algo grotesco, algo desconcertante, algo que nos impacta. Pero si nosotros, a través de lo que es la estilística, de lo que es la estética, de lo que es el arte, lo bello, lo analizamos, vamos a encontrar que es belleza pura, es estética pura aplicada a la literatura. Además, Edgar Allan Poe señala que lo verdaderamente importante no es lo que siente el autor al escribir, sino lo que éste hace sentir al receptor de su obra. ¿Por qué? Porque el autor busca que la imaginación del receptor, del lector, se vea desarrollada mediante lo que él le está expresando. La obra, por lo tanto, si es que lo analizamos desde lo que es la estética y la belleza, no tiene solo un significado y no tiene claramente solo un objetivo, sino que lo que es la literatura, analizada desde lo que es la belleza y la estética, tiene multiplicidad de interpretaciones subjetivas dependientes de cada uno de los lectores en este caso. En las guías, pasando un poco al trabajo de clase, en la última guía que les envié, ustedes deben visualizar unas fotografías de cuadros de pinturas artísticas y responder las interrogantes que ahí se le plantean, como qué sensaciones les provoca y todo lo demás.